hermosa palabra. Este hermano es una bendición. Gracias a Dios por el privilegio de conocerlo, aunque sea por este medio. Que Dios bendiga su vida, su ministerio, su familia y la iglesia que Dios ha encomendado en sus manos. Gracias por sus predicas, son muy interesantes. Yo cada día aprendo mucho, me estoy aprendiendo los mandamientos de Salmo 37. Muchas bendiciones para toda la familia suya y en Cristo. Gracias por su preciosa voz y sabiduría para ayudar al pueblo de Dios. Yo soy como ese que escribe bello, pero no soy buena en la elocuencia. Un hombre que exponía el evangelio, pero él se dio cuenta que cuando él muriera, cuando él ya no estuviera en esta vida, muchas de las cosas que él había visto, muchas de las cosas que él había aprendido del Señor, pues se podían olvidar. Y entonces lo que él hace es escribe 2 cartas, 2 epístolas, como también se llaman, que llevan su nombre, primera de Pedro, segunda de Pedro, porque él dice que lo que no quería bajo ningún concepto es que la gente perdiera la memoria. Hay cosas que tenemos que olvidar cuanto antes mejor, Hay cosas que, no sé, has sufrido, has padecido, esperabas y no las recibiste, cosas que es mejor borrarlas del disco duro para que no te hagan daño. Pero hay otras cosas, la Biblia dice que es bueno recordarlas. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, la Ley, allí encontramos que hay una serie de celebraciones, una serie de festividades, de fiestas, que todos los años se celebran para tener memoria de lo que un día el Señor hizo. Y sabéis también que hay lugares emblemáticos dentro de la geografía de Israel, y hay lugares donde se dejaba a veces marcas, piedras y otras cosas, para que cuando se pasara por allí, después de unos años o de varias generaciones, la gente supiera qué fue lo que pasó en aquel lugar. En Galilea, en el mar de Galilea, arriba en Israel, hay un monumento, imagino que muchos de los que han ido lo habréis visto, que consiste en piedras enormes, una encima de la otra. Y eso fue algo que Josué mandó hacer cuando cruzaron el río Jordán. Sacaron piedras del fondo del río antes de que se volviera a cerrar y levantaron una piedra una encima de la otra. Dice, para que el día de mañana vuestros hijos que no vieron esto, que no pasaron por este río, cuando os pregunten ¿esto qué significa? Pues que ustedes les digan, bueno, es que aquí hace 40, 50 o 100 o lo que sea de años, aquí el Señor un día hizo un milagro por los que estaban en aquel momento vivos. Y no queremos que ustedes se olviden de que un día aquí el Señor hizo algo grande. Así que estas piedras no es un monumento abstracto que no tiene ningún sentido, sino que este monumento tiene un significado, tiene un trasfondo espiritual que tenemos que recordarlo siempre, ¿no? Entonces Pedro apela mucho a la memoria. Pedro dice, yo procuraré, lo leía hoy, yo procuraré después de mi partida que las cosas que yo les he enseñado pues que queden registradas. Bueno, sabemos que en aquellos tiempos no había los medios extraordinarios que hay hoy en día para poder retener una enseñanza y verla una y otra vez, como, no sé, hay vídeos, internet y tantas cosas, sino que en aquellos tiempos fundamentalmente se recurría o a la tradición oral, que podía también alterarse y perderse, o a lo escrito. Entonces Pedro escribe un par de cartas muy interesantes, aunque lo fuerte de él no era escribir, sino más bien hablar, pero hay algo que a mí me ha sorprendido de lo que Pedro dice, y es que él nos da, lógicamente el Señor se lo tuvo que revelar, porque aquí nadie es sabio por su propia cuenta. El Señor le dijo, mira, si tú eres capaz de transmitir esta enseñanza a los que creen en el Señor, y hacen esto, esto y esto y esto, de lo cual vamos a hablar ahora, nunca esa gente tropezará. Si yo les hiciera en esta tarde una pregunta a todos ustedes, ¿cuántos de los que estáis aquí os gustaría vivir bien, en paz, en victoria, bendecidos, prosperados, no un día arriba y otro día abajo, un desánimo, una depresión, una de cal y una de arena? Pues todos dirían, pues a mí, ¿sí o no? Para eso estamos aquí, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a ver qué recomendaciones nos da la Biblia. Dice, para no caer jamás. Vamos a leerlas otra vez. Vamos a leerla una vez porque antes se leyó otra porción. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, fijaros el tiempo del verbo, no es algo que va a ocurrir en el futuro, ya han sido dadas
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Ser diligente es lo contrario a ser un negligente, a ser un vago, un perezoso. Poniendo ganas, poniendo deseo, siendo diligentes, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. No sé si alguien se ha puesto a contar las cosas que tenemos que ir añadiendo. Ahora tengo esto, mañana lo otro, y pasado voy a por esto, y pasado voy a por otra cosa. Pero son unas cuantas. Porque si estas cosas, las que acabo de leer, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero escucha, el que no tiene estas cosas, el que no tiene paciencia, ni dominio propio, ni fe, ni conocimiento, ni nada, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación o la limpieza de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque, y ahora viene lo bueno, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos dicen amén? Y lo asegura con una rotundidad total y absoluta. Si ustedes se dedican a esto, primero no te vas a aburrir nunca. Primero no vas a tener tiempo ni para desanimarte. No vas a tener tiempo para deprimirte. No vas a tener tiempo para pensar tonterías, sino que vas a estar ocupado y en lo que tienes que estar. No vas a estar ocioso. ¿Cuántas veces hemos dicho que uno de los problemas que hubo en la ciudad famosa de Sodoma y Gomorra, hay una lista de cosas que cometieron y una de las cosas que menciona es abundancia de ociosidad? Es decir, tenían tanto tiempo libre, se aburrían y comenzaban a inventar todo tipo de pecados y de cosas que al final terminaron autodestruyéndole, ¿no? El apóstol Pedro dice, si ustedes se dedican a esto, a tener cada vez más dominio propio, a tener una fe robusta, firme y madura, a tener un amplio conocimiento de las cosas, a tener santidad, a estar ocupados en las cosas del Señor, lo primero y más positivo de todo esto es que no vas a tener tiempo para estar deprimiéndote, pecando, aburriendo, mirando a donde no tienes que mirar, hablando lo que no tienes que hablar, perdiendo tu tiempo que al fin y al cabo es tiempo perdido que nunca vuelve a ser recuperado. Pero no solamente te evita el perder el tiempo y estar gastando tu energía en cosas que al final no sirven para nada, y tu tiempo y tu dinero y tu vida, sino que además te van a beneficiar, porque no vas a ser una persona, un cristiano del montón, sino vas a ser una persona con raíces profundas, cosa que hablábamos la semana pasada, no sé si os acordáis, con raíces profundas, de tal manera que tu vida no va a ser una vida fluctuante, una vida, digamos, sin sentido, sino que vas a saber la razón por la cual tú estás en este mundo. Porque la Biblia nos enseña que el creador del universo creó el mundo para el hombre, no el hombre para el mundo. Y todo lo que gira a nuestro alrededor fue creado para hacernos la vida más fácil. Y fue creado no para hacernos daño, sino al contrario, para que disfrutemos de la vida, pero para que las cosas no se terminen apoderando de nuestra vida y terminemos amándolas, sino que nos demos cuenta de que el mundo y lo que nos rodea es un medio para alcanzar fines y objetivos espirituales mucho más elevados de lo que la gente se puede imaginar. Y vemos que el Señor, dice la Biblia, que creó todas las cosas para que disfrutemos de ellas. ¿Para qué creó el Señor todas estas playas y océanos y ríos y lagos y montañas? ¿Para qué? Para que nos quedemos con la boca abierta y digamos qué maravilla, para inspirar a un poeta o para inspirar a un pintor. No, hermanos. La Biblia nos enseña que el Señor creó todas las cosas y cuando las terminó de crear dijo,
veo que todo me ha salido perfecto, todo es bueno, toma, ahí te lo tengo, ahí te lo entrego, para que disfrutes de la vida. Lamentablemente sabemos que el hombre no ha sido un buen administrador. Al contrario, el hombre se ha ido pues cargando pues las maravillas del mundo, y lugares donde antes era una maravilla ir, ahora da pena ir a ver lo que el hombre ha sido capaz de hacer, ¿no? Y el hombre no entendió que su responsabilidad no era la de tener mentalidad de dueño. El dueño es él, del Señor es la tierra y su plenitud. El hombre tenía que tener una actitud de siervo, de administrador de bienes ajenos de los cuales podía disfrutar. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que en una ocasión yo dije que en la Biblia, incluso los esclavos, dentro del mundo de los esclavos que existían en aquel tiempo, no todos los esclavos estaban en el mismo nivel o en la misma posición. Había esclavos y esclavos. Estaban los que se llamaban los ecónomos, eran los mayordomos, personas como por ejemplo José, personas que administraban y al mismo tiempo disfrutaban de los bienes de su amo, comían bien, dormían bien, eran siervos cultos que sabían pues cosas, y el amo pues ponía su hacienda, ponía sus propiedades bajo su responsabilidad para que ellos las administraran. Pero cuidado, el dueño soy yo, pero tú administras lo que yo te pongo en tus manos. Así tenía que haberse comportado el hombre. Tú no eres el dueño de los ríos, ni de los mares, ni de los océanos, ni de los recursos naturales. Yo soy el dueño, yo soy el creador, pero te permito disfrutar y administrar sabiamente los recursos. Y sabemos cómo el hombre ha hecho un auténtico desastre y se han producido unos desequilibrios, ¿verdad?, tan tremendos, que en lugares donde antes no llovía, ahora llueve torrencialmente, y en los lugares donde antes hacía calor, ahora hace frío, y viceversa, y el hombre ha hecho un desastre de este mundo perfecto que el Señor puso en sus manos. Luego había otro tipo de esclavos o de siervos que eran los pedagogos, los ayos, como le llama Pablo en una carta que le escribe a los Gálatas, que eran los esclavos que sabían leer, que sabían escribir, que sabían matemáticas, que eran esclavos cultos, pero que tuvieron la desgracia de caer en la esclavitud. Y el amo los compraba para que le enseñaran toda su sabiduría y todo su conocimiento al heredero, al niño que el día de mañana sería heredero. Y ahí Pablo escribe una alegoría extraordinaria, ¿no?, entre el esclavo y el niño y el heredero, que la pueden ver en el libro de Gálatas, ¿no? Después estaban los famosos doulos, que eran los esclavos de amor. Había una ley estipulada por Dios en su palabra, y esto era algo revolucionario, porque en las naciones de la tierra el esclavo moría reventado trabajando de sol a sol. En la cultura bíblica, en el pueblo de Israel, el esclavo tenía opciones, podía optar a la libertad. De hecho, era obligatorio cada cierto tiempo poner en libertad a los esclavos, perdonar todas las deudas para que los ricos no fueran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, sino que hubiera una igualdad, y no hubiera esa desproporción que lamentablemente vemos que hoy en día se ha manifestado en todas partes, ¿no? El doulos era el que renunciaba a su libertad y decía: yo estoy tan a gusto y estoy tan cómodo con mi amo que no me quiero ir. Yo estoy aquí bien, yo estoy mejor aquí que gozando por ahí, entre comillas, de mi libertad. Y entonces era el esclavo que se dejaba horadar la oreja y se ponía un zarcillo, un pendiente, y esa era la señal exterior de que ese hombre era un esclavo, pero no a la fuerza, no un esclavo obligado, sino era un doulos, era un esclavo de amor, el que, pudiendo haber sido libre, renunció a su libertad porque era más grande el afecto y el amor que tenía hacia su amo que hacia su misma libertad. Luego estaban los más bajos en el escalafón, los que se llamaban en griego los uperetas. Eran los que iban en galeras, los esclavos que estaban en la puerta de las casas de los señores para limpiarle los pies a los caminantes, a los que venían de camino. Sí, había distintos niveles, ¿no? ¿En qué nivel nos puso el Señor? El Señor nos puso como administradores de su creación. El Señor nos puso al frente del mundo para que el hombre pudiera gobernar, para que el hombre pudiera organizar, para que el hombre pudiera disfrutar, pero siempre, repito, no con la mentalidad de propietario, sino de inquilino, una persona que administra los bienes de otro, pero que al mismo tiempo puede disfrutar de ellos. Pero para poder llegar a ese nivel de conocimiento, uno tiene que dedicar tiempo a las cosas del Señor. Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona decide libre y voluntariamente convertirse, hacerse seguidor de Dios, hacerse seguidor del Señor Jesucristo, pues es una decisión muy importante, sin lugar a dudas la más importante de la vida. Pero no te pares ahí, no te quedes solamente con eso. Sí, el Señor un día habló a tu corazón, te diste cuenta que estabas perdido, que ibas por un camino equivocado. Bueno, gloria a Dios, ya es importante reconocer.
Pediste perdón al Señor por tus pecados, le entregaste tu vida, le abriste tu corazón para que Él entrara a vivir en ti. Ahora quieres seguir al Señor, quieres conocer al Señor. Me parece estupendo, pero hay más, mucho más que venir solamente a la iglesia y escuchar un culto una vez a la semana, un par de veces a la semana y leer la Biblia ahí por encima por si te preguntan si has leído, decir que sí. No, cuidado, no te pares, no te estanques. Hay que seguir entrenándose, hay que seguir ejercitándose. Entonces Pedro da una lista muy interesante de cosas que nos van a venir muy bien. En estos tiempos, ¿quién no necesita dominio propio, hermanos? Con tanta injusticia y con tantas barbaridades que vemos que se cometen, uno tiene que tener un dominio propio tremendo. Control de uno mismo. Dice el libro de Proverbios: es más sabio el hombre que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Hay personas que son capaces de conquistar grandes cosas fuera del hogar, pero luego en la casa son un desastre. Así le pasaba a algunos personajes de la Biblia, ¿verdad? Que ganaban todas las batallas de puertas para afuera, pero de puertas para adentro las perdían todas. Eran capaces de matar a un gigante, de derrotar a un ejército, pero eran incapaces de instruir y de amar y de disciplinar a un hijo por amor. Son esas paradojas, esas cosas tan raras que a veces ocurren en personajes bíblicos como David, como Samuel y tantos personajes, ¿verdad? Así que es importante el dominio propio. ¿Y qué me dicen de la paciencia? No se puede vivir en estos tiempos sin paciencia, pero la paciencia, si ustedes vienen conmigo a la carta que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, es una de las características de lo que conocemos con el nombre del fruto. El fruto, no de un manzano o de un peral, sino el fruto del Espíritu. Y dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23 lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es, tome nota, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite. No hay límite, no hay ningún tipo de restricciones, todo lo contrario. Puedes tener todo el amor, toda la misericordia, toda la fe del mundo. Pero recuerda, esto no es tocar un botón. Hoy no tengo ninguna fe, mañana la tengo toda. No es así. No es algo instantáneo, es algo progresivo, es un fruto. Es como en un árbol. El fruto no lo ves de la noche a la mañana, sino que a veces hay que esperar meses e incluso en algunos casos años. No tengas prisa, no quieras arreglar tu vida en un mes. Hay gente que todo lo quieren arreglar en una semana. Han tirado su vida por la borda. Han hecho un desastre de su vida. Todo el lugar donde han estado lo han dejado en ruinas. Y ahora han entendido que Dios es un Dios de amor, que Dios quiere ayudarte y bendecirte. Y ahora como que se agobian porque quieren arreglar su vida en un mes. No te engañes, amigo. La vida de un ser humano no se arregla en una semana, ni en un mes, ni en 15 días, ni siquiera en un año. Es un proceso largo y arduo, ¿sabes? Y tienes que tener paciencia contigo mismo. Hay gente que es demasiado intolerante con ellos mismos. Otros son demasiado flexibles, cuidado, ¿no? Pero hay gente como que tienen siempre una culpabilidad encima. Hice esto, hice lo otro. La Biblia nos enseña que cuando una persona pide perdón a Dios, ¿Dios perdona o no? Dios perdona siempre. Dios no tiene ningún problema en perdonar. Los problemas a la hora de perdonar los tenemos nosotros, los seres humanos. A este sí, a este no. Este se merece que lo perdone, este no se merece ni que le dirija la palabra. Y somos nosotros los que solemos clasificar quién merece o quién no merece nuestro perdón, nuestra benevolencia, nuestra atención. Dios no. Dios no tiene ningún problema en perdonar a un asesino verdaderamente arrepentido. Dios no tiene ningún problema en perdonar a una persona que no ha sido un asesino, pero que a lo mejor ha sido otra cosa, tal vez no tan visible, pero que a lo mejor es igual de terrible ante los ojos de Dios. Tenemos que aprender a tener paciencia con nosotros mismos. Nunca llegaremos a la perfección, por mucho que leamos la Biblia, por mucho conocimiento que podamos adquirir, por mucha oración que podamos realizar. Nunca llegaremos a la perfección en nada. Nunca seremos perfectos en amor, en paciencia, en misericordia, en conocimiento. Imposible. Aquí solamente hay uno que puede presumir de ser perfecto y es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En Él no hay ni una sola imperfección. Y si Él, que es perfecto, nos tolera, nos aguanta, nos soporta y nos ama, ¿cuánto más a nosotros mismos y cuánto más nosotros tenemos que soportar y amar y perdonar a aquellas personas que a veces nos ofenden? Y una vez lo dije y lo vuelvo a repetir, creo que viene bien el mencionarlo.
Si no te quieres sentir nunca ofendido, no esperes nada de nadie. Las personas que se sienten ofendidos cuando llegan a un lugar es porque esperaban algo en esa iglesia, con ese pastor, con esos hermanos, y al no recibirlo, se sienten mal. No, entré aquí, nadie me saludó. Entré aquí, nadie me dirigió la palabra, nadie me ha dicho nada. Claro, entonces te tienes que sentir mal, lógicamente. Pero los muertos nunca se sienten mal por nada. Y la Biblia dice que tenemos que aprender a morir. ¿Morir a qué? A nosotros mismos. Porque en el fondo, cuando nos ofende el que no nos hayan saludado, porque en el fondo, cuando nos ofende una palabra que no esperábamos recibirla y la oímos, es porque en el fondo nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra carne, se ha sentido ofendida. Así que si no te quieres sentir ofendido, ni aquí ni en cualquier otro lugar, no esperes nada de nadie. No esperes nada de nadie. Pero espéralo siempre todo de parte de Dios. Si tú tienes esta regla y este estilo de vida en tu vida, no vas a tener nunca ningún problema, sino que vas a darte cuenta de que todo lo que sucede en nuestra vida, si amamos a Dios, todo ayuda para bien. Y a veces el Señor quiere que nos sintamos tal vez ofendidos, heridos, desplazados. ¿Para qué? Para demostrarte a ti mismo tu verdadero nivel de madurez y de conocimiento en los caminos del Señor. Y quiero decirte algo que muchas veces he visto en muchas personas, y es que no quieren tocar un tema creyendo que no tocándolo lo han superado. No te engañes. ¿Sabes cuándo tú puedes decir verdaderamente que has superado algo? Cuando puedes hablar de ese algo, de ese tema, de esa cosa o de esa persona, pero ya no tienes una herida abierta, sino que ya está cicatrizada, no por el tiempo, sino por el amor al Señor. Es imposible, humanamente hablando, que las tremendas heridas que le hicieron en el cuerpo a Jesús en 72 horas estuvieran cicatrizadas. ¡Imposible! Sin embargo, lo primero que le enseña cuando aparece en aquel salón donde estaban sus discípulos muertos de miedo, dice que les enseña sus manos y sus pies y les dice: mírenlas, mira, no estoy sangrando, sino que ya están cicatrizadas, para enseñarles a ustedes que al que más han ofendido, al que más han cuestionado, al que más han calumniado, al que peor han tratado de toda la historia de la humanidad, ha sido a mí. Pero yo no vengo aquí para reprocharle nada a nadie. Yo no voy a mañana presentarme en la habitación mientras duerme Poncio Pilato y le voy a meter un susto y lo voy a coger por el cuello y cuando me vea lo voy a matar de un susto. Y no voy a ir a la casa de fulanito y no voy a ir a todos los ciegos, mudos, paralíticos y leprosos que yo resucité y limpié y sané. No voy a ir a arreglar las cuentas con nadie, porque con el único que tuve que arreglar mis cuentas fue con mi Padre, con nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tu vida está escondida, como dice la Biblia, hay un texto en Judas que dice que nuestra vida está escondida con Cristo y Cristo está escondido en Dios. Es decir, hay una seguridad, hay una protección, hay un lugar, hay un refugio donde yo me puedo meter en medio de la tormenta, y cuando pasa el chaparrón, cuando pasa la dificultad, yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y yo sé en quién he confiado. Miren a Pablo, en medio de una tormenta, él se levanta al día siguiente y dice: hermano, anoche el Señor me dijo que si nos mantenemos unidos, ninguno va a morir. Nadie en este barco va a morir. Llevaban más de 3 semanas sin ver estrellas, sin ver sol, a la deriva, muertos de miedo ahí en el mar Mediterráneo. No sabían ni dónde estaba, miedo a quedar encallado y que el barco se reventara y se partiera en 1000 pedazos de un momento a otro. Pero a mí anoche me dijo el Señor que ni uno va a morir. Los demás estaban muertos de miedo. Sin embargo, Pablo transmitía seguridad, porque uno transmite lo que tiene, no lo que le gustaría tener. Tú transmites lo que tiene. ¿Por qué tanto miedo en acercarse a una persona contagiada por el virus del ébola? ¿Por qué tanto miedo en tocarla? ¿Por qué tanto miedo en contraer? Porque te va a transmitir lo que tiene. Si no tienes ese virus, no te pasa nada, no tienes miedo de nada ni de nadie. Exactamente igual ocurre con lo bueno. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes confianza en el Señor, cuando tú tienes tu mirada puesta en el Señor, tú puedes transmitir esa confianza a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a los que te rodean. Pero cuando no tienes nada, ¿qué vas a transmitir?
La nada no bendice, el desánimo no bendice, el desaliento, el pesimismo, el espíritu de un derrotado. Eso no transmite bendición a nadie. Pero cuando tenemos la bendición de Dios, sin decirle nada a una persona, simplemente con un Dios te bendiga, un abrazo, un beso, a esa persona la bendices más de lo que tú te puedas imaginar. Y por eso muchas veces el Señor simplemente lo que hacía era que tocaba a la persona, no decía nada, lo tocaba. ¿Sabías? ¿Tú sabes lo que significa para un leproso que lo tocaran? ¿Cuántos años llevaría ese hombre o esa mujer sin que nadie se atreviera a tocarle? Por miedo a ser contagiado, qué asco. Sin embargo, el Señor llegaba y lo tocaba. Y esa persona era sanada emocionalmente. Yo nunca olvidaré, hace muchos años, una señora muy ancianita venía todos los domingos a una iglesia que tuvimos durante años en el barrio de La Salud. Y esa señora venía todos los domingos, venía del asilo, venía al culto y se iba. Ella entraba con su bastón. Y una vez me dijo, ¿usted sabe por qué yo vengo a esta iglesia? Yo pensé que me iba a decir porque le gustaba cómo cantábamos o cómo predicábamos. Nada de eso. Dice, yo vengo aquí porque nada más entrar la gente me da un beso y un abrazo. Y yo estoy toda la semana sin sentir calor humano. Pero cuando vengo aquí y los chicos, los jóvenes, ustedes me dan un beso y un abrazo, para mí eso es vida, que no lo puedo comprar ni con dinero. ¿Se dan cuenta? Así que, amados hermanos, el apóstol Pedro, a través del apóstol Pedro, el Señor nos está dando las claves para no caer jamás. Dice, si estas cosas abundan en vosotros, no caeréis jamás, no estaréis ociosos, porque yo siempre he dicho que para desanimarse y para pecar tienes que tener tiempo. Pero si no te sobra tiempo para esas cosas, es porque tienes tu tiempo bien invertido en las cosas del Señor. Amén, hermanos. Y quiero dar unas pequeñas pautas de 4 cosas que tenemos que evitar si usted quiere mantenerse firme en los caminos del Señor. Primero, selecciona tus amistades. No llames amigo a cualquiera. Amigo es un título que vale mucho. Y hay gente que a nosotros ese título no se lo puedes dar a cualquier persona. Porque la Biblia dice que el amigo, el verdadero amigo, muchas veces es mejor que el mismo hermano. Jesús dijo, ¿queréis ser mis amigos? Dice, haced todo lo que yo os mando. Así que selecciona tu círculo de amistades. Segunda cuestión, evita ciertos y determinados lugares donde tal vez por la fe, por las debilidades que todavía tú tienes, tal vez por tu falta de crecimiento o por lo que sea, no te convienen estar. Hay lugares donde te expones a un riesgo innecesario. ¿Qué es lo que hacen muchas veces las policías cuando hay tormentas? Acordonan la zona, ponen unas cintas y dicen, no, de aquí para allá no se puede pasar. No se puede pasar. ¿Por qué? Porque el mar está muy bravo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? La gente atrevida saltan la valla o se ponen a sacar una fotografía o se ponen de espalda al mar. ¡Bum! Viene un golpe de mar y se lo llevó porque fue un imprudente. Proverbios, el libro de Proverbios dice que el simple ve el peligro y pasa por el peligro. El prudente lo ve y se aparta. Eso dice el libro de Proverbios. Por lo tanto, hay lugares donde no es bueno que te expongas a un riesgo innecesario. ¿Para qué tentar a la suerte? ¿Para qué ir a un lugar donde durante tantos años en ese lugar tú caíste? ¿Para qué? ¿Qué razón tenía el Señor y qué sabio era cuando el Señor siempre mandaba a sus discípulos acompañados? Amén, hermanos. Nunca los mandaba solos. Qué curioso que cuando uno quiere pecar, emplea la noche y la soledad para pecar. Qué curioso eso, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Sin embargo, el Señor siempre mandaba a sus discípulos de 2 en 2 o de 3 en 3, porque dice el libro de Eclesiastés que cuando 2 van, si uno cae, el otro lo levanta. Pero si uno va solo y cae, ¿quién lo levantará? Uno de los consejos que se dice cuando vas a hacer rutas por alta montaña es que nunca vayas solo. Siempre tienes que ir con alguien. O cuando vas a ir por grutas de nieve o lo que sea, siempre tienes que ir con algún compañero para que en un momento determinado el uno ayude al otro. Tercer consejo, hay ciertas músicas y ciertos recuerdos de cosas que hicimos que nos produjeron problemas, que es bueno que tú tomes la decisión de decir, yo no voy a escuchar más esto. Por ejemplo, yo tenía amigos míos que cuando volvían a escuchar la música de Pink Floyd,
o cuando escuchaban AC/DC, o cuando escuchaban música de estas que ustedes saben, les traían recuerdos de cuando estaban en la droga, de cuando estaban en la delincuencia, de cuando estaban en la basura. Entonces, ¿para qué volver otra vez a escuchar músicas que a tu subconsciente le van a despertar el deseo de volver a hacer y de volver a practicar lo que durante tantos años te dominó y que ahora estás luchando por dejar? Así que hay músicas que no convienen. La música tiene un efecto en las plantas y en los seres vivos y en los seres humanos como tú no te puedes ni imaginar. Te podría hablar durante horas y horas de los efectos nocivos y de los efectos positivos de la música. Se han hecho experimentos en granjas, se han hecho experimentos con música, con plantas, con verduras, con animales. Animales que eran expuestos a una música agresiva, a unos tonos súper violentos y agresivos, y comenzaban a deteriorarse, a secarse, a morir y a dejar de dar fruto. La Biblia dice que el rey Saúl, cuando tenía aquel demonio, porque no era otra cosa más que un demonio que lo atormentaba y lo perturbaba y no lo dejaba dormir, ni comer, ni vivir, ni caminar, ni nada, la Biblia dice que dijo: tráiganme a alguien que me ayude. Y le dijeron: busquen al hijo de Isaí. El hijo de Isaí, el más famoso, fue David. Y David tenía una gran virtud, y es que dice que tocaba muy bien el arpa, una especie de mini guitarra. Dice que cuando él le tocaba la música al rey Saúl, el demonio que tenía se iba de él, se sentía mejor y cobraba alivio. Ya sé que era una especie de parche, ¿no? Porque realmente lo que tenía que hacer Saúl era arrepentirse y dejar de su desobediencia. Pero ahí vemos un efecto positivo de la música, ¿verdad? Entonces hay ciertas músicas, ciertas películas, ciertas cosas del pasado que para qué volver a verlas, para qué volver a recordar cosas que te pueden traer viejos recuerdos. Muchas veces le digo a la gente: mira, si hay cosas en tu casa que te van a traer recuerdos, cosas en tu casa que te recuerdan lugares, personas y momentos, cógelas y tíralas a la basura. Y si no tienes el valor de tirarlas, me llamas que yo voy y te las tiro. Porque es mucho mejor llorar por algo que tienes que tirar hoy que llorar toda una vida por algo que te conquistó y no pudiste nunca superar. Y finalmente, no aceptes llevar a tu casa cosas que pueden traerte más que bendiciones, todo lo contrario. Hay personas, yo recuerdo un domingo hace muchos años, venía siempre una señora temprano a la iglesia aquí y teníamos siempre como especie de un jarrón, y esta señora todos los domingos traía flores, una señora de la calle. Y un domingo observé que estaba metiendo cosas dentro del jarrón de flor y le digo: señora, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está metiendo ahí? Si no, nada. Digo: ¿cómo que nada? Era una persona que después confesó que venía para maldecir y para hacer daño. A ver si me entienden, daño ninguno, porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y ya me contarás a mí cualquier historia que pongan en un florero, qué daño nos va a hacer a nosotros. Pero hay personas en esta vida que desde que se levantan hasta que se acuestan solamente piensan en dañar a los demás. A veces es una cosa impensable, no nos pasa por la cabeza porque nosotros vivimos en otro mundo, vivimos con otra perspectiva de la vida. Pero sin embargo hay gente que no le gusta ver tu matrimonio feliz, y no le gusta ver a tus hijos bendecidos, y no les gusta ver a tus padres que se han vuelto a unir, y no les gusta ver a tu iglesia bendecida, y no les gusta ver al pastor animado, y no les gusta ver a los jóvenes unidos. Hay gente que solamente piensa en dañar y en hacer daño a los demás. Y por eso yo decía al principio en esta pequeña lista de consejos, de amigo, de pastor oveja: no te juntes con cualquier persona, porque tú no sabes cuáles son las intenciones de esas personas. Hay muchas veces que la gente, en su ignorancia, por no preguntar, por no averiguar, son capaces incluso hasta de pagar dinero por objetos que se los llevan a su casa, y son auténticas maldiciones que han metido en su propia casa. Me acuerdo un domingo a la mañana fui aquí al Rastro en Santa Cruz hace tiempo, y me acerqué a un puesto de esto de caretas y de muñecos y de cosas de madera de África. Y me acerqué a la mesa y cogí una careta, y se me acercó enseguida el chico para vendérmela, ¿no? Y le digo: ¿este quién es? Dice: ¿cómo? Digo: ¿este quién es? Dice: no, una careta. Digo: no. ¿Esta careta quién es? Y mirando así para los lados me dice: este es el Dios de mi padre en África. Digo: ¿sí? ¿Y qué características tiene? Dice: este es el Dios de la guerra y de la muerte. Digo: qué curioso. Y la gente lo compra como un objeto decorativo, como una careta de África, y no se están dando cuenta de que están comprando un muñeco
que representa algo que en tu ignorancia tú no sabes lo que es, pero estás metido en tu casa al mismo diablo, amigo. Y le levanté así el mantel ese que ponen siempre, y había un muñeco pequeño con un trapo lleno de sangre. Le digo, este es el trabajo que haces por las mañanas, ¿no? Antes de montar el kiosco, la mayoría lo hacen para tener suerte y para poder vender, y después los ingenuos vienen y te compran la careta, el muñequito, no sé qué, lo ponen en la casa. No, mira, una cosa de Etiopía, de Congo, de no sé qué sitio, y tú no sabes lo que te has llevado a tu casa. ¿Cuánta gente incluso lleva en el cuerpo cosas que si supieran lo que significan, ni se las pondrían? ¿Cuántas veces hay personas que se ponen camisetas y en vez de ver qué significa lo que llevo puesto en mi camiseta, se la compran y se la ponen? Y si supieran en el fondo lo que están declarando, lo que están diciendo, seguramente no lo harían. Por eso, hermanos, tenemos que dejar de ser ingenuos para el pecado. Tenemos que ser más listos, tenemos que tener los ojos más abiertos, tenemos que darnos cuenta de que el diablo va en serio. Jesucristo dijo, Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y le da lo mismo usar a un hijo, a un joven, a un pastor, a un cura, a un político, le da igual. El diablo incluso puede utilizar a la gente que menos te imaginas para hacerte daño. Por eso tenemos que buscar mucho del Señor, orar mucho, estar juntos, buscar de su palabra, porque estamos viviendo en unos tiempos donde hay una guerra en el mundo espiritual que no te puedes ni imaginar. Y están los dos extremos, los que ven al diablo por todos los lados y los que no lo ven por ningún sitio. No hay casualidades en el mundo espiritual. El mundo natural, lo he dicho 1.000.000 de veces desde este mismo púlpito, el mundo natural es un reflejo que a nosotros, los que tenemos otra percepción de la vida, al de la calle ni se entera, evidentemente, pero los que tenemos un olfato, un discernimiento, un poquito de conocimiento espiritual, el mundo natural nos está demostrando cómo está el panorama. En otras palabras, lo natural te habla del trasfondo espiritual. Decimos, no, España está en crisis. Sí, pero ¿cuál es la verdadera crisis de España? Es una crisis espiritual impresionante. Cuando tú ves cosas que ocurren a diario, ahí te está indicando el Señor cuáles son las debilidades de nuestra sociedad que le ha abierto la puerta a tantas y a tantas cosas. Y por eso muchas familias se han dividido, por eso mucha gente muere antes de tiempo, miles de personas cada fin de semana mueren antes de tiempo. Por eso muchas personas echan su vida por la borda. Por eso ocurren muchas cosas, porque no nos damos cuenta de que tenemos que ser precavidos. Y antes de ir al quirófano, hay muchas cosas que se pueden evitar espiritualmente para no enfermar mi alma y para no enfermar mi vida. Y por eso digo muchas veces que gloria a Dios por la tecnología y gloria a Dios por las redes sociales y gloria a Dios por todo el internet y por todas esas cosas. Muy bien. Pero tengamos cuidado, no abramos la puerta de nuestro hogar, no abramos nuestra mente a basuras que a la larga nos terminan dominando. Y parece que hay personas que no saben vivir sin 4 o 5 cosas, cuando realmente con el que nunca deberíamos de poder vivir es sin tenerlo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, amados hermanos. Y ahí donde usted está sentado, pídele al Señor, Dios mío, yo quiero ser sabio para las cosas tuyas, Señor. No quiero ser un ignorante, un ciego. Quiero darme cuenta de que a veces hay cosas que yo no me he dado cuenta, pero digo, Dios mío, lo que ha pasado es que yo bajé la guardia. Lo que ha pasado es que yo me confié y le abrí la puerta a algo, a una persona, a una situación, que sin darme cuenta se ha ido apoderando de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia, de mi vida, de mis hijos. Y he sido un torpe espiritualmente y no me he dado cuenta de que el mundo espiritual es tan real, mucho más real de lo que te puedas imaginar. Por eso vigila, como te dije antes, tus amistades. Vigila lo que ves, lo que oyes. Sé selectivo. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto puede ser bueno, esto no me interesa. Aprende a ser selectivo. Es como cuando vas por ahí, aquí en Canarias, gracias a Dios no tenemos, pero sé que, por ejemplo, en Barcelona sí, los famosos peajes, ¿no? Pagas, pasas, no pagas, no pasas. Así de claro. Vete por otra carretera, pero por esta, si quieres pasar, tienes que pagar. Así de claro. Pon un peaje en tu mente. Si no, esto no.
esto no es de Dios. ¿Qué va? A veces lo que es muy bonito de entrada, a veces se puede convertir en la ruina de tu vida. No seas ingenuo, sé selectivo, pídele sabiduría a Dios. Señor, ¿esto qué es? ¿Esto es tuyo? Hay gente que se abre a lo que tenía que haberse cerrado. Y hay gente que se cierra a lo que tenían que haberse abierto. Que el Señor nos dé sabiduría y nos muestre el camino correcto. Te damos gracias en esta tarde, Señor, buen Dios, porque tu palabra es ese mapa, esa brújula que nos indica el camino. Enséñanos, Señor, las cosas. Danos sabiduría, conocimiento, revelación, para que podamos saber qué es de Dios, qué no es de Dios, para que podamos interpretar las cosas adecuadamente. Y te pedimos como padres, ayúdanos a criar a nuestros hijos correctamente. Señor, dale sabiduría a los jóvenes, incluso a los más pequeños de la iglesia. Dales un olfato, un discernimiento espiritual, para que en estos tiempos tan peligrosos en los que estamos viviendo, podamos como creyentes protegernos contra las acechanzas del maligno. Ayúdanos como padres a velar de la vida de nuestros hijos, a poder advertirles por amor lo que a veces le puede traer un problema tremendo en su vida. Guárdanos del maligno, Señor, protégenos, Señor, como creyentes, que no abramos la puerta a cosas que al final van a traer daño y destrucción a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos perdido tiempo en cosas vanas e inútiles e innecesarias. Perdónanos, Señor, por las veces que a veces hemos invertido tiempo y dinero y nos hemos ilusionado con cosas que a la larga no merecían la pena. Señor, ayúdanos, queremos aprender y hacer las cosas bien. Reconocemos nuestra torpeza, reconocemos nuestra ignorancia, somos torpes muchas veces, Señor, somos ciegos muchas veces, pero te pedimos que tú nos ayudes a hacer las cosas bien, decentemente y con orden. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu paciencia, por tu amor. A ti la gloria y la honra, mi Dios. En el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta noche. Como veis, vamos a participar esta noche de la Santa Cena, del pan y del vino. Hemos explicado muchas veces lo que esto significa. Volver a la porción que nuestro hermano nos leía esta tarde, que Matías nos leía. El apóstol Pedro, que es uno de los hombres que más cerca vivió de Jesús, sabemos que Jesús tenía mucha gente constantemente rodeándole. Gente que a veces venía por puro interés, seamos sinceros. Gente que estaba enferma o tenía algún enfermo, entonces sabían que él podía hacer un milagro. Pero también sabemos que el Señor tenía un grupo, digamos, íntimo de personas con las cuales pues abría su corazón y les compartía cosas que con otra gente no lo hacía. Igual nos pasa a nosotros hoy en día. Tú puedes tener muchos amigos, muchos compañeros de trabajo, muchos conocidos, pero a la hora de la verdad, amigos, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Bueno, pues el Señor Jesucristo llegó a tener 70 discípulos, 70, como aquellos que tuvo Moisés en el desierto, ¿se acuerdan? Moisés también tuvo 70 discípulos, a los cuales él preparó, por los cuales oró y le fueron fieles, y muchas cosas se han escrito acerca de esos 70 ancianos. Pero sabemos que esos 70 después se fue reduciendo el grupo y se quedó con 12. Y de esos 12 sabemos que había 3, que todos sabemos sus nombres, ¿verdad? Uno de ellos es Pedro, Jacobo, Santiago y Juan, que eran los que más intimaron, los que más comunión, los que más relación tuvieron con el Señor y los que incluso vieron y escucharon cosas que los otros discípulos ni vieron ni escucharon. Y también sabemos que dentro de esos 3 había otro que era el más cercano a Jesús, que en cierto sentido era un pariente también, y era Juan. Pedro no se destacó por ser un gran escritor. Hay gente que se expresa mejor hablando que escribiendo, pero también conozco a muchos hermanos que son capaces de escribir maravillas, pero luego a la hora de hablar en público les da mucho corte, les da mucha vergüenza y no saben, dicen, uy, a mí me da mucha vergüenza. Pero sin embargo después lees lo que han escrito y dices, madre mía, si yo hablara en público como este escribe en privado, pues sería un fenómeno, ¿no?
El apóstol Pedro fundamentalmente fue un predicador, un hombre que exponía el evangelio, pero él se dio cuenta que cuando él muriera, cuando él ya no estuviera en esta vida, muchas de las cosas que él había visto, muchas de las cosas que él había aprendido del Señor, pues se podían olvidar, ¿eh? Y entonces lo que él hace es escribe 2 cartas, 2 epístolas, también se llaman, que llevan su nombre, primera de Pedro, segunda de Pedro, porque él dice que lo que no quería bajo ningún concepto es que la gente perdiera la memoria. Hay cosas que tenemos que olvidar cuanto antes mejor, ¿eh? Hay cosas que, no sé, has sufrido, has padecido, esperabas y no las recibiste, cosas que es mejor borrarlas del disco duro para que no te hagan daño. Pero hay otras cosas, la Biblia dice que es bueno recordarlas. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, la Ley, allí encontramos que hay una serie de celebraciones, una serie de festividades, de fiestas, que todos los años se celebran para tener memoria de lo que un día el Señor hizo. Y sabéis también que hay lugares emblemáticos dentro de la geografía de Israel, y hay lugares donde se dejaba a veces marcas, piedras y otras cosas, para que cuando se pasara por allí, después de unos años o de varias generaciones, la gente supiera qué fue lo que pasó en aquel lugar. En Galilea, en el mar de Galilea, arriba en Israel, hay un monumento, imagino que muchos de los que han ido lo habréis visto, que consiste en piedras enormes, una encima de la otra. Y eso fue algo que Josué mandó hacer cuando cruzaron el río Jordán. Sacaron piedras del fondo del río antes de que se volviera a cerrar y levantaron una piedra una encima de la otra. Dice, para que el día de mañana vuestros hijos que no vieron esto, que no pasaron